Muy bien. Ok, entonces, el siguiente modelo que vamos a ver se llama el Adaline. Este modelo es el primero en donde hace que su ajuste a los pesos sea relativo al error que cometió. ¿Ok? Aquí la analogía es la siguiente. En el caso de la neurona perceptrón, ¿se acuerdan cómo era? Aquí me voy a regresar. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula para el ajuste de pesos cuando se equivocaba el sistema? Era el deseado por el X. ¿Sí están recordando esto? Y este incremento se le sumaba directamente al peso anterior. Bueno, entonces, aquí simplemente se pregunta, ¿el deseado es diferente del calculado? Y si es así, se hace un ajuste. Y aquí el problema es el siguiente. Imagínense que el deseado es un +1, ¿ok? Y el calculado es diferente, es -1, ¿ok? Pero ese -1, ¿se acuerdan? Se obtuvo de decir, es mayor que 0, es +1. Es menor que 0 la suma, es -1. Entonces, aunque yo haya calculado un -100 o un -200 o un -1.000.000, en los tres casos te está dando un -1 y el ajuste es el mismo. ¿Ok? Entonces, en el modelo de Adaline, el ajuste que vamos a hacer es directamente proporcional al error. Entonces, va a ser diferente para si yo me equivoqué con +500, que si yo me equivoqué +100, que si yo me equivoqué +10 y +5. Si el error existe, va a ser proporcional el ajuste a lo que me equivoqué. ¿Ok? Entonces, para esto necesitamos encontrar qué tanto me equivoqué. Y eso es, pues, lo esperado menos lo calculado. ¿Ok? Otra cosa es que mi salida es una función de identidad. ¿Qué significa? Que si mi suma en la neurona es de 100, mi salida es de 100. No hace un mapeo, no hace una condición, no hace nada. Si mi suma es 2.5, mi salida es 2.5. ¿Ok? Entonces, por eso es que si yo estoy esperando un valor, lo puedo comparar directamente con el valor que yo estoy obteniendo y sobre eso ajusto. Ahora, si yo ajusto en ese momento todo lo que me equivoqué, lo más probable es que yo haga cambios muy bruscos en los pesos de la neurona. Entonces, lo que hacemos aquí es que se aplica un factor de olvido o un factor de aprendizaje, como lo quieran ver. Entonces, a través de este factor, eso que me equivoqué, esa magnitud que me equivoqué, una parte proporcional se ajusta a los pesos y la otra no. Mientras el factor de olvido sea más cercano a 1, el ajuste va a ser más alto. Si se acerca a 0, el valor va a ser menor. ¿Ok? Aquí yo también les hacía la analogía a cuando alguien está aprendiendo a manejar. Cuando empezamos a aprender a manejar y nos vamos mal o nos vamos chueco en el camino, lo que hacemos son movimientos muy bruscos. Es decir, queremos en ese momento regresar el volante a donde debería de ser, pero en ese intento de hacerlo, nos pasamos un poquito. Y luego, en lugar de ir hacia allá, pues ahora nos equivocamos y vamos hacia acá y tenemos que volver a hacer un ajuste muy fuerte y lo que vamos a tener es esto, movimientos oscilatorios. Entonces, para esto, el factor del aprendizaje se hace, no sé, más allá de 0.5 para que la mitad de lo que tú te equivocaste lo ajustes y los movimientos sean más suaves. ¿Ok? Entonces, igual, se dan valores a los pesos,
se calcula el valor de Y y se hace una comparación. ¿Lo deseado es lo que estamos pensando para el patrón? Si sí, se hace un ajuste y se suma. ¿Ok? Ahora, déjenme ver acá. Estoy escribiendo esta parte para que se vea en dónde se está calculando error. Entonces, así. Bueno, creo que ya quedó. A ver. Lo que nos dice es, mi error es lo deseado menos lo calculado. ¿Ok? Y el incremento para cada peso va a ser este alfa que yo defina por este error, que es la magnitud del error, por el x iésimo. Y esto es mi incremento que le voy a sumar al peso iésimo. ¿Ok? Si mi incremento que tengo ahí es de un alfa muy alto, van a ser movimientos más rápidos, pero también pueden ser oscilatorios y de repente subir y de repente bajar. ¿Ok? El ejemplo aquí es el siguiente. Yo tengo estas tres entradas que tienen tres pesos relacionados. Aquí no existe el X0. ¿Se acuerdan del X0 que siempre era una entrada identidad?
Este no existe, simplemente tenemos el W1, W2, W3, que se multiplica por las entradas, ¿ok? Y esto que se suma es lo que sale. Los pesos originales, imagínense, aquí le dimos el punto 5, punto 4, punto 3, y mi alfa es de punto 75, lo cual significa que el 75% de lo que me equivoque lo ajusta en el momento y el 25% restante me olvido de él. ¿Ok? Entonces, aquí, para el primer patrón es este, ¿están de acuerdo? Lo que hacemos es X1, W1, X2, W2, X3, W3. ¿Ok? Y esta suma es de 1.2. ¿Cuánto yo espero en el primer patrón? 7. ¿Ok? Entonces, este 7 es diferente del 1.2 y aquí calculo el error. El deseado, que es 7 menos 1.2, el error es de 5.8. Me faltan 5.8 en magnitud. Entonces, mi incremento al peso 1 va a ser el alfa por el error por X1. Entonces, el alfa, aquí le pusimos 0.5, ¿ok? El error es 5.8 y el X1, X2 y X3 es 1. Entonces, mi incremento es de 2.9. Entonces, en lugar de ajustar el 5.8, solamente estoy ajustando la mitad en este ejemplo. Entonces, el nuevo peso es el 0.5 más el 2.9, 3.4, 3.3, 3.2. Para el siguiente patrón es 1, 1, 0. Entonces, 1, 1, 0 por sus nuevos pesos y me calcula este. Pero yo estoy esperando un 6. Entonces, mi magnitud del error es de 6 menos 6.7. Mi error es de menos 0.7. Entonces, ahora en lugar de tener un incremento positivo, tengo un incremento negativo, excepto en el X3. ¿Por qué el X3? Porque en este patrón el X3 vale 0. ¿Qué significa el X3? Que vale 0. ¿Qué es en realidad? Significa que no aportó. ¿Están de acuerdo? O sea, a la suma, a esta suma, ¿están de acuerdo que no aportó el tercer elemento? Entonces, como él no aportó, él no se equivocó y por eso no se ajusta su peso. ¿Ok? ¿Quiénes sí se equivocaron? Pues la entrada de X1 y la entrada de X2, ellos dos sí se equivocaron, entonces a ellos sí se les ajusta. ¿Ok? Para el tercer patrón, ahora es 1, 0, 1. Entonces, el 1, 0, 1, aquí está 1, 0, 1, por los pesos actualizados me dan 6.25. ¿Qué es lo esperado? Un 5. Entonces, el valor deseado menos el calculado me da un error de menos 1.25. ¿Ok? Entonces, aquí hago otra vez un ajuste negativo para mi X1 y para mi X2, que tienen sus pesos W1 y W3. El W2 no aportó, por lo tanto no lo ajusto. Y aquí tengo unos nuevos pesos. ¿Ok? Cuarto patrón, hago lo mismo, me equivoco, y el cuarto patrón, 1, 2, 3, 4, yo espero un 4, se equivoca, calculo el error y lo ajusto. ¿Quiénes se ajustan? Pues los que aportan. Y en el cuarto patrón, el único que está aportando es el X1, por lo tanto es el único que se ajusta. Perdón, permítanme, está tardando un poquito.
¿Ok? Entonces, en el cuarto patrón solamente estuvo aportando el X1 y es por eso que en el cuarto patrón el único que se ajusta es el peso 1. En este caso es un incremento positivo y ese es el nuevo peso. Para el quinto patrón, ahora va a ser 0, 1, 1. Entonces, para el quinto patrón, 0, 1, 1, se calculan 5.25 y para el quinto patrón yo espero un 3. Entonces, el 3 es diferente del 5.525 que calculé, ¿ok? Y el único que se va a quedar igual, pues va a ser el X1 porque no aportó. Aquí está. Se ajustan los otros, se calculan los nuevos pesos y ya tengo nuevos pesos en el W2 y W3. ¿Ok? Sexto patrón. El sexto patrón es 010. 010, aquí está. Se calcula la suma y yo espero un 2. Calculo el error, lo ajusto y ya tengo 1.84 en el nuevo peso. Séptimo patrón, 001, lo calculo, ajusto por aquí el peso 3 y ya tengo ese nuevo valor. Y el octavo patrón son puros ceros, entonces yo espero un 0 y estoy bien. ¿Ok? En la segunda época de aprendizaje, partimos de estos pesos y los empezamos a ajustar. ¿Ok? Misma mecánica. Último patrón, y estos son los valores de los pesos al finalizar esta época de aprendizaje. Este es en realidad un decodificador binario, entonces el peso 1 me tiene que llegar a 4, el 2 a 2 y el 3 a 1. Y bueno, ya en la segunda época de aprendizaje ya se parecen los valores esperados, ya aparece un 4, ya aparece un 2 y ya aparece un 1. A la siguiente época de aprendizaje se tendría que tener más cercano a esos valores. ¿Alguna duda de esta neurona, Adelaide? Está como muy complicado. ¿Crees? Yo creo que es de las más sencillas esta, porque nada más calculas, así que lo que sumas sale y ya ajustas. Tal vez es eso, tal vez es la forma en que haces ¿cómo se llama? Otra cosa también, qué tanta precisión quieres, ¿no? Aquí para ejemplo que tenemos, pues yo llego hasta las 8 posiciones decimales. Claro, en la computadora pues puedes hacer más precisión, ¿no? Ahora, algo también importante es que los pesos que se están calculando partieron de un valor que es como, ¿cómo se llama? Aleatorio, ¿no? Entre 0 y 1. Y ya por ahí le das unos valores, pero la idea es de que no dependa de eso, sino que siempre se esté ajustando para llegar a los valores que estás esperando. Bueno, ahí son 2 épocas de aprendizaje, se pueden seguir, claro. Y al final yo quiero que este sea un 4, un 2, un 1, para que entonces, así sumados, pues me den estos valores que tengo. Y la otra es, cuando yo pregunto que si el deseado es diferente del calculado, y estamos hablando de flotantes, lo que va a pasar es que si yo estoy esperando un 1 y yo calculo un 1.000005, me va a decir que no son iguales.
Y entonces voy a ajustar. Aquí lo que tenemos que hacer es identificar que esa diferencia si sea significativa o no sea significativa. Entonces, por ahí tenemos que tener un épsilon y esa diferencia, compararla con ese épsilon y decir si lo supera, no lo supera, y dependiendo de eso, hacemos estos ajustes. Porque aunque estemos muy cerca del valor que yo quiero, si somos muy estrictos, no estamos en el valor. Y como son flotantes, pues la diferencia puede ser muy, muy poquita, ¿no? Entonces, ahí es importante que comparemos contra un épsilon para ver si sí ajustamos o si no ajustamos. Por ejemplo, aquí, al final la suma es parecida a 4, parecida a 2 y parecido a 1, pero no son exactos. Entonces, iteraríamos hasta que se parezca un poco a esto. ¿Alguna duda de este? Un comportamiento que es complicado de modelar es el OR exclusivo. El OR exclusivo, nos dice que es 1 si alguno de ellos dos es verdad y falso si o los dos son falsos o si los dos son verdaderos. Entonces, para hacer esto tendríamos que usar un modelo perceptrón multicapa y en ese sí podríamos modelar este comportamiento. Ya no hay dudas de Adaline para pasar a la siguiente. ¿No? No. ¿Podríamos hacer otro ejemplo, doctora? Aunque sea o sea, no todas las épocas, pero a lo mejor la primera. Sí, claro. Hacemos una. Ok. En el siguiente ejemplo que vamos a hacer, tenemos estas dos entradas con estos pesos, punto 3 y punto 2. Y ahora nuestro alfa de aprendizaje va a ser de punto 75, lo cual significa que los ajustes van a ser mucho mayores para rápidamente llegar, pero también quiere decir que vamos a poder oscilar más, es decir, los movimientos le sumas mucho, le restas mucho para tratar de ajustar, ¿no? Entonces, en este caso, punto 3 más punto 2 nos dan punto 5 y yo espero un 4.5. Entonces, mi deseado es de 4.5, yo calculo un punto 5, mi error es de 4. ¿Ok? Entonces, el alfa es de punto 75. Y mi error es de 4 por 1. ¿De cuánto es el incremento? De 3. ¿Ok? Entonces, mi peso anterior era de punto 3 y yo le sumo un 3. Suma 3.3. ¿Ok? Para el siguiente elemento es de punto 75 por el error que es de 4. Entonces me vuelve a dar el mismo incremento. Pero cuando se lo sumo a punto 2, el 3 del incremento me da 3.2. Entonces estos son nuestros nuevos pesos.
¿Ok? Y para este otro era 0.2 y ahora quedó en 3.2. ¿Ok? ¿Alguna duda de este primer patrón? ¿No? No. Entonces, para el siguiente patrón, ahora tenemos 1, 0. ¿Ok? Entonces es 1, 0, pero ahora se están multiplicando por 3.3 y por 3.2. Entonces mi suma es de 3.3. Y yo estoy esperando un 3. Entonces, a pesar de que está más cerca que el otro, no es igual. ¿Ok? Entonces el deseado es de 3. Calculo un 3.3. Mi error es de menos 0.3. ¿Ok? Entonces, para el primer patrón, aquí es menos 0.3, ese es el error. Menos 0.3, ¿ok? Pero la diferencia está en que el x2 ahora es 0. Entonces este se va a quedar sin incremento. Entonces se queda igualito, ¿ok? Pero este sí se va a ajustar. ¿Cuánto es el ajuste? 0.75 por 0.3 me da menos 0.225. ¿Ok? Entonces, tenía yo un valor de 3.3 y le resto 0.225. Me da 3.075. Ese es el valor para el nuevo peso. Entonces, en lugar de tener ahora 3.3, ahora tengo 3.075. ¿Ok? Para el tercer patrón, ahora tengo un 0.1. Entonces, ahora tengo 0 por 3.075 y 1 por 3.2. Entonces, mi suma es de 3.2. Y el valor que yo estoy esperando en el tercer patrón es de 1.5. Entonces, sí hay error. Y el error es de 1.5 y estoy calculando un 3.2. Entonces, ahora mi error es negativo. Menos 1.7. ¿Ok? Entonces, mi alfa por el error pero el x0, el x1, perdón, es 0, este es el que no se va a ajustar. Queda igual. ¿Ok? Y el 1.7 por 0.75 me da menos 1.275. Entonces, el nuevo peso era de 3.2
y a este le restamos 1.275. Me da menos 1.925. Perdón. 1.925. Entonces ahora el nuevo peso es de 1.925. Voy a ver si aquí cabe de una vez el cuarto patrón para en otra hoja hacer la segunda época. Entonces, el cuarto patrón vamos a tener 0 por 3.075 más 0 por 1.925, lo cual me va a dar un 0 y va a estar correcto porque en el cuarto patrón sí espero un 0. Déjenme traerme la flecha. Entonces, este sería nuestra primera época de aprendizaje. Acuérdense, una época es repasar todos los patrones. Si en este caso son 4, pues repasar los 4. Ahora, ¿cómo empezaríamos la segunda época de aprendizaje? Empezamos la segunda justamente con los pesos últimos. Ok, empezamos con estos. Y nuestro primer sería 3.075 y 1.925. ¿Cuánto me da la suma? Me da 5, negativo, 5. ¿Se acuerdan que lo que queríamos era un 4.5? Entonces, hay diferencia negativa. Entonces, aquí entonces la diferencia está 3.75. Perdón, 0.375. Y este va a ser nuestro incremento al peso que tenemos actualmente. Y el peso que tenemos es de 3.075.
0.75. Y a este le vamos a restar 0.375. Y el peso 2, que es de 1.925, le vamos a restar 0.375. Entonces, los nuevos pesos me da 2.7. Y este me da 1.55. Entonces, el nuevo peso es de 2.7 y este otro es de 1.55. ¿Ok? Para el segundo patrón, pues tomo estos valores. Entonces sería 2.7 más 1.55. Mi suma es de 2.7. Diferente también de lo que yo espero. Pero ahora tengo un error de 0.3. Entonces mi incremento es de 0.25 y al peso que tengo actualmente, que es de 2.7, le voy a sumar esto y me va a quedar 2.925. ¿Ok? Entonces este es el nuevo peso que tengo acá. 2.925. Entonces, el siguiente es 2.0925 por el otro es de 1.55. Mi suma es de 1.55. 1.55. Mi error es de menos 0.05. A ver. 0.05. .05 por 0.75. Entonces el incremento es de menos 0.0375. Entonces mi peso que yo tenía es de 1.55 y le estoy restando 0.0375. Me da 1.5125. Ok, el cuarto patrón. Perdón. Y este va a ser nuestro nuevo peso. 1.5125
Entonces aquí tengo el primer peso de 2.925 y el segundo de 1.5125. Y que dice que está bien porque se multiplican por 0. Entonces, al final, este ejemplo nuestro peso 1 me da 2.925. 2.925 que es cercano al 3, ¿se acuerdan? Que era lo que yo quería que nos diera. Y el otro de 1.5125. 1.5125 pues está cercano al 1.5 que habíamos definido. Y ya son 2 épocas de aprendizaje. ¿Quedó un poquito mejor con este ejemplo así? Sí, doctora. Sí, doctora. Y noten ahí cómo los incrementos siempre son proporcionales a lo que me equivoqué, ¿no? Y eso ayuda a que poquito a poquito te vayas acercando de ser 0.3 hasta llegar a 2.9 y 1.21 y 1.51. Esto hace que te vayas ajustando más rápidamente. El otro ejemplo que era de 0.5, claro que los incrementos eran más suaves y aquí son un poco más rápidos, ¿no? Porque es de Maestra, 0.75. Sí, quedó una duda. ¿Cuándo termina una época de aprendizaje? cuando repasas todos los patrones. Ah, ok, Entonces, por pero... ejemplo, si tengo 4 patrones, una época es revisar los 4 patrones. Ah, ok. Ah, entonces, ¿para qué eran los tachecitos y la palomita que ponen? Para ir viendo si me equivoqué o no me equivoqué. Entonces, yo estoy checando este cálculo de 0.5 contra lo que dice el patrón que tiene que ser 4.5. Entonces, como está diferente, lo ajusto. Y en el último de los patrones, donde son puros ceros, pues ahí no me puedo equivocar, ¿verdad? Porque por lo que multiplica el 0 me va a dar 0. Es el único donde no me equivoco y donde no Ah, ok. estoy ajustando. Vale, gracias. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es el criterio de término? Acá está. Aquí nada, perdón, aquí nada más dice hasta finalizar hasta cumplir el criterio. ¿Se acuerdan que habían varios criterios? Uno, es definir, ¿lo haces? 5 épocas de aprendizaje, 10 épocas, 100 épocas. Entonces, cuando terminen esas épocas que tú le diste de parámetro, se detiene el proceso. 2, cuando lo que me haya equivocado no sea tan significativo o sea aceptable. Entonces, por ejemplo, en esta época de aprendizaje, ¿en cuántos patrones me equivoqué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 de 8. Entonces aquí el criterio pues podría ser, pues síguele, ¿no? En la siguiente época de aprendizaje, otra vez me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, yo le seguiría, pero ahí hay una pequeña diferencia. El margen de error, aunque me haya equivocado en 7 patrones o en 6 o en lo que sea, era mayor en la primera que en la segunda. Entonces, a veces se pone ese otro criterio. ¿Qué tanto me equivoqué y qué tanta magnitud tiene ese error?
Y entonces tú puedes decir, ah, bueno, sí me equivoqué en 7, pero es menos lo que me equivoqué, ¿no? Ese sería uno. Y la otra es cuando los pesos que se están ajustando todavía es significativo lo que se ajuste. Vamos a ver ese criterio cómo se vería. Por ejemplo, aquí, yo tengo punto 5, punto 3, punto 3, punto 2, punto 3, punto 2, punto 2, punto 2. Y luego 4, 3, 2, y así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí todavía es significativo lo que se ajusta, ¿están de acuerdo? O sea, todavía importa lo que se está ajustando. En la siguiente época de aprendizaje, fíjense cómo ya los ajustes son menores. Este oscila alrededor del 3 punto y tantos, ¿no? Este sobre 2 punto y tantos y este sobre 1 y tantos. Entonces, cuando esos incrementos sean muy poco significativos, puedes decir, ya terminé. Ese sería otro criterio. Y normalmente lo que hacemos, pues, es mezclar los criterios. Es decir, lo haces 100 épocas, pero te detienes si el error es menor a tal o si lo que estás ajustando es no significativo. Y entonces de ahí manejas ciertos criterios y decir, ah, pues ya, doy por terminado y por bueno el proceso. En nuestro ejemplo, pasamos a 3 y 3.2 y luego fue 3.75, este se mantuvo en 3.2. ¿Ok? Y luego este se mantuvo en 3.075, pero el otro se quedó en 1.25. ¿Ok? Entonces, sí hubo movimientos significativos de pesos. ¿Qué pasa en el siguiente época de aprendizaje? De 3.075 a 1.9 y después este se mantuvo en 1.925. Este a 1.5. Luego, este se quedó aquí, este se quedó en 1.55 y luego se cambió a este y este se mantuvo en 2.925. Entonces, ¿ustedes todavía aquí ven ajuste significativo? Yo pensaría que sí. Entonces, por ahí podemos definir un épsilon y decir, bueno, si el siguiente se quedó en 1.5115 y luego el 1.5110, pues ya como que ya no es tanto y ya puedo detener el proceso porque ya no es significativo lo que se está ajustando. Y ya aquí, pues ya estamos cercanos al elemento que yo quiero que sea este 3 y este de 1.5. ¿Sí? Sí. Entonces, aquí le vamos a dejar el tema de Adaline. Nada más nos faltan redes neuronales, que ya es un último tema, y mientras nos vamos a ir al repaso, ¿les parece? Sí, está bien. Muy bien, entonces. Igual, la primera parte de algoritmos genéticos, pues es la parte teórica. Acuérdense que son elementos a seleccionar dentro de los que te están diciendo, son opción múltiple.
Creo que en la parte teórica no va a haber ningún problema, porque son como más sencillos, ¿no? ¿Qué es algoritmo genético? ¿Qué es una generación? El genotipo, todo esto, pues ustedes lo pueden encontrar en la primera parte, ¿no? Proceso por el cual se cambian aleatoriamente los valores, pues mutación. Por la cual se generan nuevos elementos, cruzamiento. ¿Sí? Ese tipo de conceptos son los que se preguntan al principio. ¿Alguna duda de la parte teórica? ¿No? Entonces va a ser de algoritmos genéticos el examen, ¿verdad? Sí. Puro algoritmo genético. Entonces, la primera parte es teórica, opción múltiple. ¿Ok? La siguiente parte es la parte práctica. Déjenme abrir incluso el examen para no estarles mintiendo. No para ustedes, para mí. Ok, maestra, está bien. Aquí está. Me costó mucho trabajo para que fuera opción múltiple, incluyendo la parte práctica para que sea más fácil para ustedes. Ok, la parte práctica empieza con codificación de variables. Entonces, hay una codificación que es de un rango entero. Entonces, es como esto, ¿no? Es un rango entero en donde yo voy llenando 2.0, perdón, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, así, hasta que llegue en el que ya no quepa. ¿Se acuerdan de esta codificación? Entonces, ¿cómo yo sé cuánto llevo calculado hasta aquí? Porque el siguiente elemento, 2 a la 6, sería 64. Entonces, si le quito 1, hasta aquí llevo 63. Entonces, 63 más 17 son los 80 que quiero calcular. ¿Ok? Ese es uno de los ejemplos en donde tengo codificación entero. ¿Alguna duda de codificación de entero? Yo, A ver, por ejemplo, bueno, en la práctica venía un ejemplo. En uno de los ejercicios sí. era como que poner 9 Ajá. y pues ese se podría hacer como 1, 2, luego 4 y al final O sea, un 9, por ejemplo, ¿cómo lo codifico? Es es 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2. ¿Hasta aquí cuánto llevaba? 7, ¿no? 7. Entonces, el 2 que me falta, pues lo meto aquí. Ok. Y yo, por ejemplo, lo había hecho, creo que 2 a la 0 y 2 a la 3. ¿Es válido hacer eso o es mejor la No, forma que usted dijo? no. En los enteros no podemos saltarnos. Ok. En los decimales sí. Entonces, Ah, cuando tenemos enteros, vamos llenando mientras no nos pasemos. Y en el momento que ya nos pasamos, ahí nos detenemos y ajustamos y lo ponemos de forma ascendente donde le toque. Por ejemplo, el 2, pues lo metemos por aquí, ¿no? ok, ok. Lo que pasa es que si haces una codificación como la que tú me decías, el 2 a la 3 y 2 a la 0, nada más estás codificando el 1, perdón, el 0, el 1, el 8 y el 9. Y ya. Ujú. Entonces te está faltando varios elementos, ¿no? Te falta el 4, te falta el 5. Entonces, eso es lo que hacemos. Vamos llenando y en el momento que nos pasamos, nos detenemos, calculamos la diferencia y esa diferencia la ponemos de forma ascendente donde le toque. Ok, ok. Sí, sí, ya quedó más claro. Muy bien, eso es la parte entera. Hay otro ejemplo que les voy a pedir que es con decimal. Bueno, enteros y decimal. Entonces, si es una parte entera y decimal, ¿les parece que hagamos el ejemplo aquí? Porque creo que en todos los casos yo lo puse o entero o decimal, pero no con
Ah, no, sí, aquí tengo un ejemplo. En donde tenemos combinado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos la codificación del 18, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, y hasta aquí llevábamos 15. Nos faltan 3, el 3 queda aquí y lo meto. ¿Ok? Cuando ya tengo ese 3, la diferencia que tengamos que codificar, que es esta parte, pues entonces empiezo hacia acá. Ahora, si por ejemplo fuera .75, lo que quiero yo codificar, y están de acuerdo que .5 y .25 ya lo llena, ¿están de acuerdo? Yo puedo tomar la decisión de saltarme el .25 y dejar el .5 y irme hasta el 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, para que tengamos más elementos que representar. Claro que no les voy a pedir un ejemplo así que se acabe allá y no. Eso lo estoy diciendo de forma general. O sea, cuando tú tengas que codificar decimales y con pocos elementos te quedas ya ahí, tú puedes tomar la decisión y decir, dejo uno de ellos y meto más elementos para que me den más rango de representación del intervalo. En el ejemplo que les pongo del .25, si yo tomo el .5 y el .25, solamente voy a representar el 0, el .5 y el .75 y ya, ningún otro elemento. Entonces, en el intervalo de 0 a .75 solamente estoy representando 3 elementos. Y todos los demás me quedan vacíos. No los estoy considerando. Entonces, yo puedo eliminar por ejemplo, y meter el .125, el .0625, etcétera. ¿Ok? Y lo mismo, en el momento que mientras no se pase, yo digo ya hasta aquí, ahí ajusto y pongo donde le toque ese elemento digamos, en esa tabla de codificación del más significativo al menos significativo. Entonces, si por ejemplo, si aquí lo que me falta, imagínense que fuera un .05. .05 estaría aquí. El .05, porque en esos valores que están ascendentes, ahí le toca. ¿Hacemos otro ejemplo o es suficiente este? Yo creo que sí, otra maestra, porque no me queda muy claro lo de los decimales. Ok. Imagínense que nuestra variable lo ponemos de 0 a 128. Imagínense que este fuera lo que yo quiero representar. ¿Ok? Primero me enfoco al valor entero, 128. ¿Cómo codifico 128? Entonces, ahorita olvídense de este 3. ¿Okay? ¿Hasta aquí cuánto llevaría yo codificado? 15, ¿están de acuerdo? Porque el siguiente ya es 16. Entonces yo puedo todavía poner el 2 a la 4. Y 2 a la 4 le corresponde el 16. 2 a la 5 sería 32.
El siguiente es 64, ¿ok? Pero hasta aquí llevo 63, todavía cabe. Dos a las 6. Y este es 64. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llevo 127. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto me falta para el 128? Uno, ¿no, verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Entonces, ese 1 lo voy a poner aquí. Aquí va a ser mi ajuste de un 1. Perdón, no entiendo. No entiendo por qué no me responde el tamaño. Le puede copiar el formato. Sí, como así, copiar. ¿Copiar Sí, formato? en copiar formato y ya luego selecciona el 1 y ya se pega el formato. No, lo tiene que seleccionar así como. ¿Así? Así mero, ajá. Copiar el formato. E igual con el otro 1. Y luego pegar formato, ¿cómo es? No, al momento de seleccionar otra vez el 1 se supone que debe quedar con el mismo formato. Tiene que sombrear lo que quiere con el mismo formato. Ajá, exacto. Ok. Copiar formato. Ah, ya. Es la primera vez que lo hago. Gracias, chicos. Sí. ¿Ven? Diario aprende algo nuevo. Ok, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos el 128. Ahorita me pongo a hermosearlo, ¿no? Pero ya tenemos el 128. Entonces, en el punto 85, nada más nos falta representar el punto 859504. ¿Están de acuerdo? Entonces, el primer elemento que va a caber ¿El primer elemento qué? Oh, ¿me hablas? es que pensé que había hecho una pregunta, maestra, pero no lo escuché bien. No, no te preocupes.
No sé por qué a veces no lo acepta. Bueno, entonces aquí llevamos punto 75. Voy a ir yo restando aquí para saber. Entonces, punto 859, 504, le resto punto 5 y me queda punto 35, no sé cuánto. Le quito punto 25 y me queda punto 109. ¿Ok? Entonces todavía, aquí les voy poniendo, me falta por representar 109, 504. ¿Ok? Todavía hay algo, ¿no? Entonces 2 a la menos 3. Es 125, ese no cabe, 2 a la menos 3. Entonces nos pasamos al 2 a la menos 4. ¿Ok? Entonces 2 a la menos 4. Dos a la menos 4 es 0.0625. ¿Ok? Entonces, a lo que me faltaba, le voy a restar esto. Y ahora lo que me falta por representar es 0.047004. ¿Ok? Entonces, 2 a la menos 3 no cupo, 2 a la menos 4 sí. 2 a la menos 5, ¿cabe? Sí, aquí está. Entonces le ponemos el 2 a la menos 5. ¿Ok? Entonces le voy a quitar eso que ya le coloqué. 0, 31, 25, 0. Entonces ahora en lugar de faltarme de representar esto, me falta 0, 15, 7, 5, 4. Eso es lo que me está faltando de representar. Cabe 2 a la menos 6. El 2 a la menos 6 es punto 015, 625. Sí cabe. Entonces yo creo que ese ya podría ser nuestro último elemento, 2 a la menos 6. 0.015625. Entonces le resto lo que tengo arriba, 0.15754. Entonces nada más me falta de representar uno, 2, 3, 129. ¿Estás de acuerdo que ese ya puede ser un ajuste? ¿Y dónde va ese 00129? ¿En qué posición? Hasta el final. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, están de acuerdo porque ya es el menos significativo de todos. ¿Ok? Entonces, ya va a ser nuestro último elemento. Entonces aquí nos está faltando 0.00129 como ajuste. Y ya terminaríamos de representar este elemento.
Maestra, yo tengo una duda. ¿En el examen se va a sacar la tablita de las potencias de 2? Ustedes lo hacen a mano. Ustedes ya tienen sus potencias ahí, pues ya. Ya nada más dicen cuál sí uso, cuál no uso. Está difícil, mamón. ¿Por qué es difícil a mano? Los decimales está difícil acordarse de cuáles son las potencias. A lo mejor no tanto los enteros. Los enteros, pero ¿no? los Los decimales enteros está- no. Nada más, ¿no? Maestro, entonces para hacer el ajuste en los decimales es a nuestra consideración, como qué tantos potencias Sí. le vamos a meter. Yo pensaría, por ejemplo, ahí ya el ajuste ya no es significativo, 0.00129. Por eso ya ahí le dejé. Porque igual y le podría haber metido el 2 a la menos 9 y luego hacer el ajuste, pero todavía sería más pequeño ese ajuste. Yo pensaría que un ajuste de ese tipo es suficiente, o sea, ya estar hablando de, el ajuste ya aquí es 2 a la menos, a partir de que el ajuste sea 2 a la menos 3 ya es suficiente, porque ya es muy poquito. Y si, por ejemplo, fuera de menos 128 punto tal a 128, el más menos iría a la izquierda del 2 a la 6, ¿verdad? Exactamente, es el bit que ponemos ahí para el El signo. signo. Ujú. Ok, vale, Sí, gracias. esa, no, de nada, entonces esa otra característica que tiene que ver con los signos, se pone al principio y ya nada más codifica la parte como si fuera positiva. Ya sería todo. Bueno, y bueno, esas serían las dos propuestas, son las únicas que van a ir a mano. Dos codificaciones, una de enteros, una de enteros con decimal, como esta. Sí, la parte de algoritmos genéticos es lo único que se va a evaluar. La parte de redes neuronales no se va a evaluar. ¿Están de acuerdo? Bueno, la Sí. siguiente, ¿se acuerdan cómo se generaban los elementos para la primera generación de los algoritmos genéticos? Definíamos un valor del umbral para ceros y para unos, y luego se generaban aleatorios y tú ibas diciendo, pues esta me representa un 0 o un 1, y así vas generando los elementos. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer es, les voy a dar una secuencia de aleatorios, les doy el valor del umbral de 0.5 y te digo, ¿qué valor representa esto? 1, 0, 0, 1, así. Entonces tú vas a decir, bueno, la secuencia es 1, 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque los aleatorios, como están con respecto al umbral. Sí, están en esa parte tranquilos de cómo se generarían. De mi parte, sí. Sí, bueno. Entonces, es una secuencia de aleatorios. Te doy el valor del umbral en 0.5 y te digo qué ceros y unos representa. Y esto es opción múltiple. Entonces tienes que ver cuál es la secuencia que corresponde a eso que te estamos dando, ¿no? Ese es el otro. El otro es, doy valores aleatorios y te digo, ¿a quién estás seleccionando en esta generación? Para lo cual, pues te doy la probabilidad acumulada de los elementos y te digo, ¿a quién selecciona este? ¿A quién selecciona este? El primero, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Ok? Acuérdense que el seleccionado es el primer elemento que yo encuentre cuya probabilidad acumulada sea superior o igual al que estoy buscando.
¿Sí se acuerdan de cómo se hacía? Me voy a ir hacia acá. Aquí. Les doy algo como esto y yo les pregunto, a ver, ¿a quién selecciona si tienes el punto 75? Ah, pues yo me voy por aquí y digo, el primero que es mayor o igual es este, estoy seleccionando al cuarto. Eso es lo que les estoy pidiendo en esa pregunta. ¿Vale? Entonces les doy la tabla como esta, bueno, no tan llena, pero una tabla, y ustedes dicen a quién estoy seleccionando con los aleatorios que les estoy proporcionando. ¿Sale? Sí. ¿Está bien? La otra que les voy a preguntar es, les doy otra vez aleatorios y yo te digo, mi umbral de cruzamiento, por ejemplo, está en punto 9. Con este aleatorio, este par, ¿cruza o no cruza? ¿Sí o no? Entonces, pues sí, no, y así, ¿no? Dependiendo de los valores aleatorios, ustedes dicen, bueno, pues el primer aleatorio me dice que sí, el segundo dice que no, el tercero dice que sí, el otro también, y así. ¿Ok? Y el otro ejemplo es, yo tengo dos elementos que van a cruzar. ¿Ok? Si los tamaños de las variables son pares, ¿se acuerdan? El punto donde se cruza es a la mitad. Pero si no, yo puedo decidir. ¿Se acuerdan? Si, por ejemplo, si mis posiciones son 5, ¿qué opciones tengo? 2, 3, 3, 2 y ya. ¿Se acuerdan de eso? Era como esto, ¿no? Como este. ¿Se acuerdan? Si yo tengo 7 posiciones, yo puedo decidir si es 4, 3 o 3, 4. ¿Es permitido 5, 2? Es más que lleve a la mitad, ¿no? Que se parte como lo más cercano a la mitad. Es lo más Sí. cercano a la... Por eso les digo, si fueran 7, tengo 3, 4 y 4, 3. ¿Verdad? Pero no, si fueran 7, no puede ser 6, 1 y 1, 6. Eso no está permitido porque no se acerca a la mitad. O 5, 2, tampoco se acerca a la mitad. Pero sí 3, 4 y 4, 3. Entonces ahí les voy a dar un par de este tipo y te voy a decir qué opciones tengo que son válidas. Los más cercanos al centro, ¿no? Pues ¿no? Aquí. Yo podría hacer 3, 4 y 4, 3. ¿Sí? ¿No tienen problema con esa pregunta? ¿No? Y párenle de contar, es todo el examen. Hasta podríamos tener clase antes del examen. No. No se crean. No, para que salgan temprano. Los que acaben temprano. Sí. ¿Vale? ¿Alguna otra cosa que quieran que veamos?